¿Qué es lo que se necesita para convertir Crash Cove del juego Crash Team Racing en esta versión realista? Hoy estaba viendo YouTube como suelo hacer casi todos los días y descubrí que Crash Team Racing, el juego original que amaba de mi infancia, está volviendo a ser relevante, ya que ahora se puede jugar online gracias a un grupo de programadores que adicionalmente intentan hacer un port de este juego a PC. Luego de horas y horas de ver gameplays y de observar Crash Cove, el primer circuito del juego, me puse a pensar algo que cualquier persona cuerda obviamente pensaría. ¿Cómo sería si intentara hacer Crash Cove en la vida real? Decidí abrir Blender. Lo primero que necesito es revisar el nivel original, y así crear una base de todo el nivel, perfectamente calculado, vértice a vértice, revisando cada detalle, para así luego tomar ese modelo y darle una mejor calidad, mejorando el... ¿Ese es el modelo real? Interesante lo que uno puede encontrar en The Models Resource. Como ven, ahora tengo Crash Cove en toda su pixelada gloria. Me da algo de nostalgia ver el mapa después de tanto tiempo. Las cascadas del inicio, los barcos piratas como ese que se ve allá al fondo, incluso todos esos agujeros donde no se preocuparon de darle geometría porque necesitaban ahorrar recursos y nadie se iba a dar cuenta mientras estuvieran jugando. Con tantos agujeros, no me sorprende que este barco haya perdido el contraste. El barco tiene un hoyo en el terreno, la arena y la montaña, separado de todos los otros elementos que componen el mapa. Pasé alrededor de 1 hora uniendo vértices, tapando los agujeros y revisando la topología para tener bien armado el lugar, y con eso como base puedo darle los detalles necesarios y añadir los otros elementos más adelante, ahora en mejor calidad. Como pueden ver, aquí ya tengo el terreno listo, en teoría, así que le asigno nuevas texturas realistas de roca y de arena gracias a Ambient CG, una página donde puedes conseguir texturas gratuitas. Le aplico las nuevas texturas, pero se hace obvio el problema de los bordes de ambos materiales. Si los junto en un mismo material y a través de un atributo le digo al programa qué es arena y qué es roca, habrá una mejor transición entre ellos. Estos mismos materiales vienen con Displacement Maps, así que si los utilizo les dará el relieve que se ve en pantalla. Habrá más detalle en el terreno. El lugar está quedando mejor, pero si no hay agua no tendrá sentido. Así que creo un cilindro que represente toda la superficie del océano. Creo una textura para el océano, le doy el color azul y ¡listo! Ok, no. Modifico otros parámetros, como la transmisión, y la hago ligeramente transparente. Le agrego un bump para darle relieve y simular olas, pero aún le falta algo. Decido utilizar el Ambient Occlusion, un nodo que encuentra intersección entre objetos, para suavizar el borde de la arena con el océano, agregando la espuma marina. Se ve mucho mejor, pero el borde aún no es steady. Si utilizo el mismo Ambient Occlusion, puedo aplicar algo de transparencia en vez, para que el borde quede... No, de hecho se ve mucho peor. Ok, el borde negro se debe a que el objeto no considera la transparencia y está produciendo sombra justo en el borde. Modifico la visibilidad del océano y hago que este no produzca sombra. Eso debería... Ahora el océano se ve transparente. No sé por qué no lo vi venir. Y si le añado volumen, eso oscurecerá el fondo del océano gradualmente. No, la sombra vuelve. Ay, se veía tan genial. Ok. Creé 2 objetos distintos. Uno es la superficie transparente para los reflejos que no produce sombra, y el otro es el interior del agua con sombra, de forma que combinados funcionan como el océano. ¡Qué hermoso! Y pensar que solo me tomó un día entero de trabajo. Otra cosa que es evidente es que el agua no moja. Me meto al shader de la arena y, seleccionando los vértices en el borde del lugar, hago que la parte húmeda sea más lisa y más reflectante. De esta forma se verán mejor integrados ambos elementos.
y el terreno ya se ve hermoso, aunque sin ningún objeto, por lo que decido tocar pasto. Agrego pasto a las partes que lo necesitan con un add-on super útil llamado Botanic. Selecciono mi terreno y le añado Selecciono mi terreno y en vértices específicos del lugar le añado el sistema de partículas. Ahora el pasto está creciendo en las partes que corresponden con el mapa original, excepto en la cima. Aún no hago eso. Aprovechando de que estoy viendo la vegetación, Botanic también ofrece árboles, tales como las palmeras que se ven acá. Ahora solo tengo que rotar, mover y escalar esta palmera a la parte en la que me indica el nivel, y con eso el lugar empieza a cobrar vida, literalmente. Detengámonos un poco y observemos cómo hemos avanzado. Qué hermosa se ve esta palmera acá. ¿Qué opinan ustedes allá en la distancia? ¡Cool! Les haré un mini tour por lo que llevamos hasta el momento. Si avanzamos, acá hay un charco. Cuidado con el charco. Más allá hay una pequeña elevación. ¿Se imaginan alguien la use como un atajo? Y vamos allá a la Wait. Creo que me hace falta colocar algo para poder llegar hasta allá. Algo como un puente. Vamos a Kit Patch 3D y usando cargo tomo este objeto del Kit Shogun, que está compuesto de tablas, y modificándolo, sacando las tablas que componen esta mesa y ajustando a la cantidad que necesito de estas, llego a este puente. Duplico esas tablas, corto el exceso de ellas y aumento el grosor de estas para asemejarse lo más posible al puente original. Este puente es curvo, pero primero lo creo de forma recta y luego, usando la edición proporcional, lo curvo. Es mucho mejor que intentar trabajar con el puente curvo desde el principio. Y este es el resultado final para este puente de acá. De exactamente la misma forma hago el otro puente que se ve acá. Este puente lleva un barco, pero eso es algo de lo que el Penguin del futuro se preocupará. Ahora la rampa también es de madera, así que de la misma forma reemplazo el modelo original, añadiendo otras tablas en su base para darle la forma correcta. Buscando en Kit Patch 3D encuentro esta caja que se ve acá, que es casi idéntica a la caja de allá, así que hay que realizar pocas modificaciones. Abro Affinity Designer y diseño un signo de pregunta, el cual me servirá como un sticker para las cajas que terminarán idénticas a las originales. Con eso duplico las cajas y las posiciono por todo el nivel. Las flechas también están hechas de madera, así que hago lo mismo de siempre. Tomo una tabla, la modifico y en este caso cambio el color para que sea similar al original. Duplico la flecha y la coloco al otro lado del objeto, en caso de que alguien desde el océano quiera saber a dónde ir, supongo. Para las barreras utilizo el mismo objeto del puente y saco unas tablas. Mezclando esto con un array y con una curva, puedo darles la forma necesaria, la cual es más sencillo que hacerlo manualmente. Otro elemento del mapa son estos tótems, que cuidadosa y detalladamente decidí reemplazarla por pingüinos de piedra, sin ninguna razón aparente. Así es como se ven integrados en el escenario. Se ven... ¡Oh, qué sorpresa! ¿Qué hacen ustedes aquí? Llegó el momento de armar barcos. ¿Recuerdan cuando dije que este puente lleva un barco? Pero eso es algo de lo que el Penguin del futuro se preocupará. Ahora yo soy el Penguin del futuro y estoy preocupado. Decido recrearlos de cero, copiando la geometría del barco intacto, y luego, en un nuevo objeto, recreo la estructura, empezando por la base. Le añado una textura de madera, y con eso tengo la estructura base. He repetido mucho base, pero me faltan un montón de detalles para que se vean bien. El primer detalle serán los bordes, quedándoles más geometría y agregándoles un material similar al metal
rompe con esta simpleza que ya tenía el barco. Ahora hago las aberturas para los cañones presentes en el barco original. Simplemente hago agujeros cuadrados en el barco y les creo una especie de borde de metal. Finalmente unos cilindros representan los cañones. Los modifico un poco y listo, para que darles más detalle. Para las velas recorté las originales para utilizar como geometría. Subdividir un poco. Y luego de jugar un rompecabezas un rato en Affinity Designer, las texturas venían cortadas. Pude generar la textura. Con formas simples, creo una versión en mejor calidad de la vela principal. Y la posiciono en el barco, el cual está empezando a tomar forma. Aquí pueden ver una comparativa entre la geometría original y la geometría actual. Vuelvo a Kitbash 3D y busco algunos objetos. Encuentro esta puerta y esta ventana. Ambos objetos los coloco en estas partes. Cada vez el barco empieza a tomar más forma. Agrego una cuerda por acá, correspondiente a la textura original, y un par de cajas, y unos barriles, y esa escalera. Y con eso tengo el barco final. No me preocupé por la parte inferior, ya que gran parte del barco va a estar bajo el agua. Para el barco estrellado, copié el barco ya hecho, la base, y lo modifiqué para adaptarlo y darle su look destruido. Tuve que cortar algunas partes que se ven en pantalla para asemejarse al barco actual. Así es como queda el barco. Agrego un par de destrozos para que se vea levemente más caótico visualmente. Y en honor al juego original, este barco también tendrá un agujero. Las cascadas fueron otro desafío, igual que el océano. Es como si tuvieran algo en común. Intento aplicar las técnicas aprendidas haciendo el océano, pero con la transmisión pierde el look de cascada que debería tener. Si empiezo desde la textura de espuma marina y la estiro hacia abajo, ya empieza a verse mejor. Después de jugar un rato con nodos y valores, llego a esto que ven en pantalla. No es perfecto. Los turbos en el juego, como se ven en pantalla, son solo un plano. Así que para recrearlos, creo un plano. Le añado unos bordes que luego serán de metal para darles algo de detalle, y seleccionando la parte inferior les doy algo de dimensión. Les modelo unas rampas para que la transición al suelo no sea tan mala, y animo el panel con un driver, de forma que con el paso del tiempo la textura se mueva. Hago que la textura brille como en emisión, y con eso tengo el turbo listo. ¡Qué fácil fue eso! Y con eso tengo terminado Crash Cove. Finalmente. Este es el primer nivel de un juego que fue parte de la infancia de muchas personas. Un juego que muchos aún disfrutan y que sigue siendo parte importante de la historia de los videojuegos. Y este es mi resultado final. Tuve que aprender algunas técnicas nuevas para realizarlo, y aunque no esté perfecto, me gusta como resultado. Obviamente no podía terminar este circuito sin una carrera, ¿cierto? Espero que les haya gustado. Este fue un proyecto de varias semanas que disfruto haciendo. Si les gustó, pueden darle like y comenten qué les pareció o si creen que debería hacerlo con algún otro nivel de este u otro juego. Con esto me despido. Adiós y que tengan un buen día.